de captar toda la realidad del derecho. Entonces el positivismo se entiende que es el conjunto de normas y el unilateralismo dice que son propios de la naturaleza del ser humano. Y también tenemos vamos a ver, también tenemos menciona otro concepto aquí que no lo explica el libro. El unilateralismo, sus orígenes forman también parte de las condiciones de la validez jurídica. Vimos que es una corriente filosófica de pensamiento desarrollada en el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. Desde ahí salió de esta corriente, se fueron fundamentando los derechos humanos de las personas. Tenemos el derecho está sometido a diversas influencias y es permeable a la cambiante realidad social. En tal sentido, encontramos dentro del derecho dos tipos de normas, las normas que tienen sanción y las que no tienen. En la antigüedad no existía, y menos aún en el caso de Guatemala, la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos, como vimos, y en parte por el unilateralismo fueron creando esos derechos humanos, ¿va? Y en Guatemala, que fue creándose la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es la que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en Guatemala. En la actualidad, esas sanciones morales tienen ese cierto apariencia como que no tienen repercusión en las decisiones de gobierno. Varias resoluciones que además de la condena moral hacen que las decisiones de los distintos órganos estatales sean revocadas o ratificadas o modificadas. Tenemos también una concepción jurídica que es la teoría tridimensional. El derecho se presenta en una sociedad como la interacción de tres dimensiones: la norma, regla exterior que regula la conducta humana, el hecho social, situación de un contexto social, y el valor jurídico en el sentido de la finalidad y la justificación de una norma. Y después vemos, entre otras cosas, la filosofía del derecho, que es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos que rigen la creación y la aplicación del derecho. La filosofía del derecho es toda aproximación de hecho jurídico, el acercamiento a un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde su aparición, puesto que la ley y el derecho constituyen una constante historia que ha incidido de manera general y constante en las personas y en los métodos sociales y políticos. Ella tiene por objeto al ser humano como sujeto de deberes morales, investiga la naturaleza, que es lo que es en el ámbito jurídico, y el lado práctico, el deber ser de obrar del ser humano. Tenemos la epistemología jurídica, que entra en la reflexión sobre los conocimientos del derecho. Se trata de dilucidar si este conocimiento es posible, qué forma o estructura ha de tener y cuáles son sus maneras de presentarse en las sociedades, entre otros aspectos. Veamos algo más de la epistemología jurídica. Vamos a ver unas ilustraciones aquí. La epistemología es parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano.
Y si lo vamos a lo jurídico, ya en lo jurídico, la epistemología jurídica se ocupa de explicar la posibilidad del conocimiento, las maneras de acercarse al objeto del conocimiento, así como de relevar sus diversos paradigmas. Implica una reflexión sobre el conocimiento del derecho y si éste es posible, así como sus maneras de presentarse a la sociedad. Entonces, solo voy a hacer una anotación aquí, compañeros. No, en la ontología jurídica. La ontología jurídica habrá de fijar el ser del derecho, es decir, cuál será el objeto sobre el que se va a filosofar. Nótese que este objeto es anterior al conocimiento que se le aplica, es decir, tiene una realidad propia antes de ser estudiado. La ontología jurídica obtendrá un concepto del derecho que servirá como base para una reflexión filosófica. Después vamos a ver la axiología, que es la que estudia los valores. Y la ontología jurídica del derecho es el conjunto de normas de un Estado accionando por lo jurídico que se integra por normas que confieren derechos e imponen obligaciones. Entonces, por ahí estas corrientes son las que nos van ayudando para ir armando un concepto de lo que es norma jurídica o lo que es derecho, porque ya la ontología del derecho es el conjunto de normas que son integradas por normas que confieren derechos e imponen obligaciones a los individuos, ¿va? Porque las normas también así como igual si lo relacionamos a los derechos humanos, nos confieren derechos, pero también nos imponen obligaciones, ¿verdad? Son de ambas vías. Entonces, esa es la bilateralidad de la norma porque confiere derechos, pero también impone obligaciones. Continuemos. Tenemos también la axiología jurídica. La axiología jurídica trata el problema de los valores jurídicos, es decir, dilucida cuáles son los valores que harán correcto un modelo de derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. De todos los valores del derecho, el más importante es el de justicia, al punto que algunos autores designan a la axiología jurídica como la teoría de la justicia.
Como mencioné, la axiología jurídica trata del problema de los valores jurídicos, es lo que mencionábamos aquí, ¿verdad? Y se puede definir que es la rama de la filosofía del derecho que trata el problema de los valores jurídicos, explicando sobre cuáles serán los valores que harán correcto un modelo de derecho. Y ya, viendo estas corrientes, tenemos también la filosofía jurídica existencial, que la podemos ir viendo ahí, que ya nos van a ayudar parte de eso para poder ir definiendo qué es persona, sociedad y derecho. Aquí, en este libro, mencionamos algo de historia, de donde surgió estos, donde se vinieron definiendo estos conceptos. Dice que los actores del teatro antiguo usaban unas máscaras que les servían para representar la personalidad del personaje que encarnaban y para aumentar el volumen de sus voces. Precisamente por esta última función, la máscara se llamaba persona, que se deriva del verbo personae, que significa sonar mucho. A esto le atribuyen desde donde se fue formando el concepto de persona, ¿eh? Dice, por figura del lenguaje se pasó a llamar persona a los actores que usaban esas máscaras y luego el derecho tomó la palabra para designar a quienes actúan en el mundo jurídico. Entre las innumerables definiciones de persona en derecho podemos citar dos. Persona, que este concepto es muy conocido, que es todo ente susceptible de tener derechos y deberes jurídicos. Alguien que me pueda ayudar con el fundamento de lo que es, donde encontramos el fundamento de lo que es persona. ¿Alguien, compañeros? Alguien que tenga ahí sus códigos a la mano. Es el artículo 4 del Código Civil. ¿Podrías leerlo? Gracias. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba, su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les da la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el Registro Nacional con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Tenemos ahí el fundamento de persona. Más adelante también encontramos el de personalidad, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Puedes revisar ahí? ¿Qué artículo mencionaste para que lo escuchen los compañeros? El primero. El artículo 4 del Código Civil. Artículo 4 del Código Civil. Muy bien, gracias. Que es todo ente susceptible de tener derechos y deberes jurídicos, ¿verdad?
También tenemos los conceptos de capacidad y personalidad, ¿va? Porque todos somos sujetos de derechos, pero al tener la capacidad, tenemos tener derechos y contraer obligaciones, deberes jurídicos, que eso lo adoptamos al cumplir la mayoría de edad, que son aquí en Guatemala 18 años, ¿va? Y también tenemos la capacidad relativa, que está en el Código de Trabajo, que los mayores de 14 años también ya tienen aptitud para poder trabajar, ¿va? Entonces, la mayoría de edad nos da esa capacidad jurídica y la capacidad relativa, que es ya para en materia laboral, para tener la aptitud para ser trabajador. Entonces tenemos que personas, todo ente susceptible de figura, de contraer derechos y obligaciones. Y tenemos aquí que figura como término subjetivo de una relación jurídica. Tenemos aquí persona, personalidad y capacidad jurídica y de goce, lo que estábamos mencionando para que podamos entender bien qué es persona, qué es personalidad y capacidad jurídica. Persona es en sí la persona que es apto para ser titular de derechos y obligaciones jurídicos, mientras que la personalidad es la cualidad de ser persona, o sea, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Algunos autores la consideran como sinónimas las expresiones personalidad y capacidad jurídica, o de goce, pero en sentido estricto, personalidad es la aptitud y dicha capacidad jurídica, aptitud dicha y capacidad jurídica o de goce es la medida de esa aptitud. De ahí que puede decirse que la personalidad no admite grado, simplemente se tiene o no se tiene, mientras que la capacidad sí puede ser mayor a una persona que otra. Eso después tal vez lo vamos a ir relacionando con los principios lógicos supremos de la lógica jurídica, principio de identidad, de tercero excluido, de razón suficiente, porque lo vamos a ir relacionando con ¿va? Que la persona no admite grado, simplemente se tiene o no se tiene, mientras que la capacidad sí puede ser sí se puede ser mayor a una persona que otra, ¿va? Entiende como persona, como sujeto de derechos, aquella que actualmente tiene un derecho o deber. El concepto de persona es más amplio porque comprende también a quien puede llegar a tener un derecho o un deber, aunque actualmente no lo tenga. Pero tomar la expresión sujeto de derecho en abstracto, o sea, sin referirle a ningún derecho que debe ser concreto, viene a ser una persona. Tenemos aquí una clasificación de las personas. Eso ustedes lo están viendo más concretamente en el derecho civil. Personas naturales, individuales, físicas, simples, concretas, que son los individuos de la especie humana, y personas jurídicas en sentido estricto, colectivas, morales, complejas, abstractas, que son todos los entes aptos para ser titulares de derecho, de obligaciones, que no son individuos de la especie humana. Entonces, una persona, si es mayor de edad, él se puede representar así solo, ¿va? Pero ¿qué pasa con los menores de edad? ¿Quiénes son sus representantes legales? Sus tutores, Lick. Sus padres son los representantes legales de un menor de edad, ¿verdad? Pero, ¿cómo, digamos, si nos vamos al derecho notariado, las personas, los menores pueden comprar una propiedad, pueden comparecer en una compraventa a poder comprar o a vender un bien inmueble?
Para ustedes, sin pena, ¿puede o no puede? No, ¿Cómo? No tengan pena, ¿va? Porque aquí vamos a ir resolviendo dudas para que a ustedes les sirva para otras clases, ya cuando estén viendo derecho notariado y puedan ver las representaciones o cómo pueden comparecer, ¿va? Sí, decime. licenciado, Sí, Juan Francisco. sí, para que se pueda celebrar un negocio jurídico tiene que tener capacidad y la capacidad se adquiere con la mayoría de edad. En todo caso, cuando un menor quiere hacer una negociación, tiene que ser a través de su representante legal, ya sean los padres o los tutores, con el entendido de que solo se pueden adquirir derechos más no obligaciones en contra del menor. Muy bien, sí, porque los menores tienen la capacidad de goce, más no la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Los menores en una compraventa pueden comparecer, digamos, una persona X les puede vender a los menores, pero van a ser representados con sus padres ejerciendo el ejercicio de la patria potestad. ¿Y cómo van a acreditar ese derecho? ¿Cómo van a acreditar esa representación? Lo van a representar con la certificación del nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Con eso ya pueden comparecer los menores, pero van a comparecer los papás en representación de los menores ejerciendo la patria potestad. Entonces, digamos, ustedes les preguntaran, yo quiero pasar, queremos comprar una propiedad, los padres, ¿va? O en un caso práctico, ustedes mismos, pero no queremos que esté a nombre de nosotros, sino de los menores. Hay muchas personas que no piensan que eso no se puede, ¿va? No saben cómo hacer eso, pero ustedes, estudiantes de Derecho, pueden decirles certeramente que sí se puede, pero sus padres siempre van a comparecer, los que van a firmar, los que van a dar el consentimiento en una escritura pública son los padres en el ejercicio de la patria potestad, pero en el registro de la propiedad, ¿quiénes van a ser los propietarios? Para que, según ustedes. Tal vez esta es una clase de notariado ni de civil, va, pero son cositas que a veces nos sirven para cuando estamos en una carrera en sí, en un curso práctico, ¿verdad? Y a veces lo aprendemos en otras clases, o lo comprendemos o lo recordamos, porque a veces ya lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando se menciona lo recordamos, ¿va? Dice Fátima que son los menores, ¿va? Son los menores los que van a ser los propietarios, pero Sería hasta que cumplan 18 años, licenciado. Ellos van a ser los propietarios. Lo que no van a poder disponer es hasta que tengan, no sé si a eso te referías, ¿va? Hasta que tengan la mayoría de edad, ellos van a poder disponer. Igual los padres, si lo pasaron a nombre de los menores, ya no van a poder disponer de esa propiedad, porque ya ellos no son los propietarios, sino que los menores, por la figura, por la forma de que lo hicieron, ¿va? Si quieren disponer de esos bienes, ya tienen que pedir una autorización al juez que se puede disponer de los bienes por causas de utilidad y necesidad. Solo de esa manera pueden venir y decir, bueno, vamos a vender esta propiedad, pero si está en nombre de ellos no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si ya la pusieron a nombre de los menores, y como los menores no tienen capacidad de ejercicio, que decir, sí, firmo y vendemos,
Entonces, tienen que pedirle al juez que autorice esas causas de utilidad o necesidad, que en un ejemplo puede ser de que tenga una enfermedad el menor, una enfermedad terminal, una enfermedad grave, y por ese motivo quieren vender la propiedad para poder apalear esa necesidad, esos gastos que se van a llevar a cabo, ¿verdad? Pero si no es así, si no le prueban al juez esas causas de utilidad y necesidad, no van a poder disponer de un bien de un menor. Entonces ustedes como estudiantes de Derecho, para cuando ya estén llevando la clase de notariado, tienen que tener presente esto, ¿verdad? Porque los clientes, las personas saben que ustedes ya son estudiantes del 5º semestre, ya les empiezan a hacer ese tipo de consultas, y a veces es fácil decirlo, sí, se puede poner el nombre de los hijos y ya va, se hace, va. Pero hay que hacerles ver los pro y los contra que hay, va, porque a la hora de querer vender, si lo pusieron a nombre de los hijos, no va a ser tan fácil, va. Van a tener que esperar que cumplan la mayoría de edad o llegar a esto, un juicio con el juez y por probarle esas causas de necesidad y utilidad, ¿verdad? Entonces, a veces, como estudiantes, como profesionales del derecho, lo que tenemos que ofrecerles es la salida, ¿verdad? Porque a veces los papás no quieren ponerlo a nombre de los menores, no quieren ponerlo a nombre de los menores porque dicen, bueno, estos van a crecer y después lo van a vender y me van a dejar en la calle, ¿verdad? Pero también existen otras figuras que están en el usufructo vitalicio, que aunque esté a nombre de los menores, estos no van a poder disponer, aunque ya tengan la mayoría de edad, sin el consentimiento de los padres, pero depende de la figura, ¿va? Porque si solo lo pusieron a nombre de los menores, si solo lo pusieron a nombre de los menores, al llegar a la mayoría de edad, ellos disponen y ya va. Pero sí, en el documento notarial también hicieron la cláusula del usufructo. Eso quiere decir que los papás van a poder disponer, los menores van a disponer, sí, pero con el consentimiento de los padres mientras estén en vida, ¿va? Porque si ya no están en vida, pues entonces ahí sí ya pueden disponer los menores, pero tienen que cancelar ese usufructo. Igual, viéndolo de la otra forma, los papás tampoco van a poder disponer sin el consentimiento de los hijos, ¿va? Que ya van a ser mayores de edad. Quedan ambos como los menores cuando eran menores, ¿va? Son los propietarios, pero los padres tienen el usufructo vitalicio. No sé si hay algún comentario sobre esto. No, Lick, todo claro. Todo claro, Lick, gracias. Todo claro, Lick. Oh, claro, ¿va? Sí, tal vez como les decía, no es la clase de lógica, pero si nos podemos ir viendo algo ahí para poder entender algunos temas también, ¿va? Porque a veces en las clases no se entra a determinados motivos por el tiempo también, ¿va? Y viendo que esto es una clase teórica, podemos irnos a otros campos para poder coadyuvar también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por el tiempo, miremos hasta dónde vamos a llegar al primer examen, que es al parcial, que es lo que a ustedes les interesa. Entonces tenemos hasta la página 30. Hasta la página 30 termina el primer capítulo. Ustedes ya pudieron revisarlo ahí. Entonces sería de la 17 a la 30. ¿Son qué? ¿Cuántas páginas?
13 páginas. 13 páginas, ¿va? Entonces tal vez se puede decir que es un poco extenso, pero las preguntas, si van a ver, se van a tomar de conceptos importantes ahí, y por eso en estos días que no vamos a continuar con los temas que estábamos, sino vamos a estar viendo esto, y para que ustedes tengan el tiempo de estudiar, ¿verdad? El día de mañana vamos a ver si nos conectamos, que sea unos minutos para poder cumplir, pero desde ya ustedes ya pueden empezar a estudiar estas 13 páginas para ya poder entrar en lo del parcial, ¿verdad? Es solo estudiar esto igual, porque como ustedes ya van a estar entre exámenes y no cargarlos, ¿verdad? Y más. Entonces, para los que tenían duda, ¿va? Entonces el examen viene desde todo el primer capítulo, que es desde la página 17 a la 30. Y si en un día de estos que no vamos a tener clases, yo les voy a indicar. La tarea, algunos estaban preguntando la vez pasada por el chat en qué consistía la tarea o tenían dudas, pero se recuerdan que eso lo explicamos en clase, cómo debe hacer la tarea. Posiblemente se las pida un día de estos, ¿verdad? Yo no les voy a indicar desde ya la fecha, porque a veces por algún motivo no nos podemos conectar o algo por alguna cuestión de trabajo, entonces podemos aprovechar ese día porque no podemos quedarnos así en blanco, ¿va? Sin conectarnos, sin ninguna tarea ni nada en Classroom, sino tenemos que cumplir en cierta parte también, ¿verdad? Entonces, ténganla ahí a la mano y cualquier día que yo les voy a pedir que la subamos. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. licenciado Alterado. Enrique. Muy bien, si no tienen alguna duda del examen, ahí nos quedamos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick, por todo. Gracias, licenciado. Feliz